Buenas tardes, chicos. Bien, vamos a ver el tema para que puedan resolver el trabajo práctico. Costo de oportunidad. Ya habíamos hablado que el costo de oportunidad es todo aquello a lo que se renuncia para obtener alguna cosa a cambio. Desde el punto de vista de la economía, nosotros siempre vamos a pensar en dos o más opciones. Vamos a ir comparando de dos en dos opciones. O produzco, como dice el problema de ustedes, o realizo camisas o corto el pelo. ¿Qué me conviene? Pero ¿qué me conviene? No desde el punto de vista de la ganancia que podemos obtener, sino de los recursos y cómo usamos los recursos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los recursos en economía y en general son limitados. ¿Qué son los recursos? Los recursos son los factores productivos, es decir, los elementos necesarios para producir un bien o poder brindar un servicio. Los factores productivos o los recursos limitados, en principio, son tres: naturaleza, o lo que sale de la naturaleza directamente, trabajo, capital. Y en la economía moderna se agregó la iniciativa empresarial, tecnología, capacidad que tenemos del proceso productivo, etc. La naturaleza como factor productivo limitado, ¿qué es lo que nos brinda? Y la tierra para producir, los minerales que obtenemos directamente de la tierra, las plantas que tenemos, la vid, la lechuga, la frutilla, la papa que obtenemos de la tierra, los animales, peces, vacas, se consideran como factor productivo naturales. El trabajo, que es el conjunto de personas, profesionales o no, que estén destinadas a realizar una actividad para poder transformar la naturaleza junto con el capital en bienes terminados. El capital, cuando hablamos del capital, no nos estamos refiriendo al dinero en efectivo, hablamos del capital físico. El capital físico son las herramientas, maquinarias, inmuebles que usamos para producir el bien. En este caso la camisa, o para poder hacer un corte de pelo. Pero vamos a ir a los problemas que teníamos nosotros para resolver el ejercicio. Vamos a plantear una situación muy parecida a la que ustedes tienen, donde el señor tiene 100.000 pesos, y con los 100.000 pesos tiene dos opciones: o los pone en plazo fijo durante 3 meses, los pone en plazo fijo durante 3 meses en el Banco Nación, o compra acciones. Las acciones es el valor mínimo en que se divide el capital de una empresa. Es como ir y comprar $1 y esperar que aumente el dólar porque cotiza a un mayor valor, y voy a obtener una ganancia que va a ser un rendimiento, que en economía lo llamamos interés. Entonces, dos opciones: o tengo las acciones que se está estimando que me aumenten o que me den un interés, una ganancia del 18% en un mes, o que guarde la plata en el banco 3 meses. En principio, no puedo comparar 60%, que son 3 meses, con 18% que es en un mes, porque los periodos son diferentes. Entonces, para hacer el análisis, voy a analizar los dos en el mismo periodo, o sea, en un mes. Entonces, digo que la plata que tengo guardada en el banco, si en vez de guardarla 3 meses, la guardara un mes, ¿cuál sería el interés? Y si es 60% trimestral, en 3 meses me da 60%, en un mes me daría X, una regla de 3 simple: 60 por 1 dividido 3. Y eso me da un 20%. Ojo acá, es 60 por 1 dividido 3, no 60 por 3 dividido 1. Ojo. Entonces me da que es un 20% mensual. 20% de 100.000
yo obtendría, si tengo 100.000 pesos y dejo un mes en el banco, para poder comparar con lo otro, 100.000 por 20 dividido 100, saco la regla de 3 simple y me da que gano 20.000 pesos. En cambio, si compro acciones que me dan el 18%, se estima, no me dan, sino que se estima que la cotización va a aumentar un 18%, estaría ganando por tener esas acciones 18.000 pesos. ¿Qué digo? ¿Qué me conviene? ¿La opción acciones o la opción plazo fijo? Me conviene el plazo fijo. Entonces, la opción del plazo fijo va a ser la que yo elijo. Pero la pregunta siguiente es, ¿realmente gané 20.000 pesos? Y si no hay inflación, gané 20.000 pesos. Pero si hay inflación, no me rinde lo mismo la plata que hace un mes cuando la coloqué en el banco, porque si yo con los 100.000 pesos hace un mes, antes de colocarlos en el banco, me hubiera comprado algo y hoy me quiero comprar, pasado un mes, la misma cosa, veo que no me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque ha habido una inflación. En este caso ha habido una inflación del 5%. ¿Qué es la inflación? La inflación es la pérdida, o sea, es el aumento generalizado de los precios. Cuando me aumenta el precio de todos los bienes, o dicho de otra manera, es la pérdida, provoca la pérdida de valor adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir? Que como aumentaron el precio de todos los bienes, la plata me alcanza para comprar menos. Entonces, esos 20.000 pesos, yo le tengo que restar el 5% de la plata que tenía. Como tenía 100.000 pesos, le saco el 5%, que es la inflación del mes, son 5.000, y le resto a los 20.000 pesos que había ganado, le resto los 5.000, que no son plata, en realidad estos 5.000 es pérdida del valor adquisitivo. Es como que en realidad, por más que tenga 20.000 pesos en billetes que gané por poner la plata en plazo fijo, voy a comprar menos cosas. O sea, voy a comprar a valor real cosas que antes hubiera comprado por 15.000 pesos. Ese es el primer problema. Resumen, tengo que comparar dos opciones, o poner en plazo fijo o comprar acción. Elijo una entre esas dos. Bien, la que elegí, en este caso plazo fijo, le tengo que restar la inflación, pero le saco el porcentaje de la inflación al capital, a los 100.000 pesos, y se la. Pasemos al segundo problema. En el segundo problema, el que acá les voy a dar yo, que es parecido, no igual, me dice que tengo 500 horas. O sea que el recurso limitado, este factor productivo limitado, es horas, horas de trabajo, 500 horas. En estas 500 horas puedo hacer dos cosas. O puedo hacer barbijos o puedo hacer torta. O un poco y un poco. Lo que tengo que tener en cuenta que cada torta me lleva 2 horas y cada barbijo para hacerlo me lleva media hora. La pregunta siguiente era, ¿cuántas tortas puede hacer si solamente dedica las 500 horas a hacer tortas? Bueno, divido las 500 horas que tengo, las divido en 2 horas que me lleva a hacer cada torta. O hago una regla de 3 simple. Si una torta tardó 2 horas y tengo 500 horas, en 500 horas, ¿cuántas tortas puedo hacer? Y la regla de 3 simple era cruzado y se dividía por el otro número. En total, entonces, puedo hacer 250 tortas en 500 horas. Entonces, la respuesta sería, puedo hacer o elijo hacer 250 tortas y por lo tanto no voy a hacer ningún barbijo porque ya ocupé las 500 horas. La pregunta siguiente es al revés. ¿Cuántos barbijos puedo hacer en las 500 horas que tengo? Entonces, igual, regla de 3. Un barbijo, media hora. Si tengo 500 horas, ¿cuántos barbijos puedo hacer?
o directamente divido las 500 horas en el tiempo que tardo en hacer un solo barbijo. 500 dividido media hora me da 1000 barbijos. Entonces, voy a hacer 1000 barbijos en esta opción, en este caso, pero ninguna torta. ¿Por qué? Porque para hacer los 1000 barbijos ya ocupé mi recurso limitado, que son 500 horas, y es todo lo que tengo para trabajar. Pregunta 3. ¿Puedo hacer 200 tortas y 200 barbijos? Y bueno, saco la cuenta. 200 tortas por 2 horas que me lleva a hacer una sola torta, 400 horas ocuparía para las 200 tortas. Y 200 barbijos por media hora que me lleva cada barbijo, ocuparía 100 horas. 400 horas de tortas más 100 horas de barbijo, ocupo las 500 horas. ¿Es posible entonces hacer 200 tortas y 200 barbijos? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque entre las dos propuestas, la suma de las dos me da 500 horas. Estaría, si miro el trabajo anterior, cuando hacía los ejes cartesianos, estoy sobre la línea, soy eficiente. Es un punto eficiente. La empresa es eficiente, ¿por qué? Porque está haciendo un poco de torta, un poco de barbijo, pero está ocupando el recurso analizado que son las horas. Este es el punto eficiente. Miremos otra posibilidad. Me propone la pregunta, ¿puedo hacer 250 tortas y 300 barbijos? Y saco la cuenta. 250 horas por 2 horas que me sale a hacer cada torta son 500 horas. 300 barbijos por media hora que me sale a hacer cada barbijo, 600. En total estaría ocupando 1100 horas. La pregunta es, ¿puedo hacer 250 tortas y 300 barbijos? No, no puedo. Hoy, con los recursos que tengo, que son 500 horas, no puedo. ¿Por qué? Y porque hacer esto que me proponen me lleva 1100 horas. Y yo tengo solo 500 horas para trabajar. Si lo represento como lo hacíamos en el trabajo anterior, el punto me quedaría afuera de la curva. Entonces es una posibilidad inalcanzable. No puedo porque no me da el tiempo. La pregunta siguiente era si puedo hacer 50 tortas y 90 barbijos. 50 tortas por 2 horas que me lleva cada torta, ocupo 100 horas. Y 90 barbijos por media hora que me lleva cada barbijo, ocupo 45. Sumo las dos propuestas y son 145 horas. ¿Puedo? Sí, puedo, pero soy ineficiente. ¿Por qué? Porque tengo 500 horas para trabajar y solo estoy ocupando 145. Entonces, si yo soy el dueño de la empresa, soy el dueño de los factores productivos, de los recursos, a mí no me convienen los empleados. ¿Por qué? Y porque están trabajando mucho menos tiempo. Yo le tengo que pagar igual por 500 horas y sin embargo están produciendo solo 145 horas. Si hago la representación gráfica como en el trabajo anterior, sería un punto que está adentro. La pregunta siguiente es, ¿cuál de las opciones me conviene más? Esta que soy ineficiente, esta que soy ineficiente, la que no podía, o la 200 tortas y 200 barbijos donde era eficiente. Indudablemente que lo que respondí en la pregunta 3 es la opción más adecuada, es la opción eficiente. Cualquier opción eficiente me va a convenir. No por lo que gano plata, sino por cómo uso los recursos. Entonces, la pregunta 3 es la que me da la opción más conveniente. ¿Por qué? Porque trabajo al máximo los recursos disponibles, que son 500 horas. Bien. Después había otra pregunta.
¿Se podrían producir 220 tortas y 250 barbijos en un futuro? Y en un futuro sí. Hoy no, ¿por qué? Para hacer esto necesito 565 horas y solo cuento con 500 horas. Entonces, hoy no podría. ¿En qué situación en el futuro podría? Si aumenta, si hay un crecimiento, es decir, si aumentan los factores productivos, si tengo más capital, si encontré una mejor técnica para producir o para elaborar tortas. Entonces, era el último punto que habíamos visto en el trabajo anterior. Hoy no podría producir 220 tortas y 250 barbijos. En un futuro sí podría. ¿En qué situación? Siempre que se produzca un crecimiento económico. ¿Por qué motivo? Y porque mejoró la técnica o porque me dieron más horas. Ahora que estoy analizando las horas, en vez de darme 500 horas, si me dan 565 horas, sí voy a poder cumplir con esta opción. Si lo represento es que se trasladó la curva, porque mi recurso limitado aumentó. Bien, con esto es muy parecido a los problemas que yo le di, ahí lo pueden resolver. Muchas gracias, chicos.